¿Soy la mala por decirle a mi hijastra que ya no quiero ser su mamá? Soy una mujer de finales de mis 30, 36, y estoy casada con Daniel, 40. Él tiene una hija, Sofía, 18, que todavía vive en casa y está en su primer año de universidad. He estado casada con Daniel desde que Sofía tenía 12 años. Ella tenía una buena relación con su madre biológica hasta que su madre se casó, y desapareció de la vida de ella, y de su padre cuando Sofía tenía solo 11 años. Eso la destrozó tanto que Daniel decidió darle más tiempo antes de que Sofía y yo nos conociéramos. Una vez que nos comprometimos, Daniel finalmente me presentó a Sofía y, sorprendentemente, conectamos de inmediato. A ambas nos encantaban el anime y los videojuegos, y a menudo jugábamos videojuegos juntas y veíamos distintos animes juntas. Cuando mi esposo y yo finalmente nos casamos, ella fue dama de honor junior, ya que yo quería que fuera parte de la boda. Estuvo presente durante todo el proceso, y estaba muy emocionada porque su padre y yo nos casáramos. Cuando Sofía cumplió 14 años, finalmente empezó a llamarme mamá, y estábamos más unidas que nunca. Alrededor de los 17, su madre volvió a su vida, y su padre aceptó que la viera una vez al mes. Ella seguía llamándome mamá, pero se volvió más distante de lo que jamás había sido. A los 18, empezó a llamarme por mi nombre. No voy a mentir, dolió, pero a pesar de todo eso seguí tratándola como a mi hija, y refiriéndome a ella como mi hija frente a otras personas. El punto de todo esto es mostrar lo cercanas que éramos y cómo cambió su comportamiento. Hace unas 2 semanas, Sofía me preguntó si podía tomar prestada un poco de mi loción corporal de mi habitación. No lo pensé 2 veces porque ya lo había hecho antes, pero esta vez noté que estaba tardando bastante en salir de mi cuarto. La llamé por su nombre y no respondió, así que fui a verla. Se veía nerviosa y simplemente agarró la loción de mi tocador y salió corriendo. Me pareció extraño y asumí que quizá estaba robando mis labiales o algo así de insignificante. Me molesté un poco, pero lo dejé pasar. Unos días después, estábamos organizando una cena para la víspera de Año Nuevo. Los padres de mi esposo y mi hermana estaban invitados para la cuenta regresiva. Durante la cuenta regresiva, mi suegra recibió un mensaje en su teléfono y se levantó de su asiento. Le susurró algo al oído a su esposo y le mostró algo en su teléfono. Al principio estaba confundida, pero no molesta, hasta que mi suegro llamó a mi esposo y le dijo que mirara su teléfono. Lo hizo, y su rostro se puso pálido. Inmediatamente empezó a entrar en pánico, y le pidió a Sofía que hablara con él en otra habitación. Antes de que eso pudiera suceder, Sofía anunció en voz alta, ¿sabían que su esposa es una peta? Mi suegra me mostró inmediatamente el vídeo, y empezó a reprenderme frente a todos. Mi hermana intentó calmar la situación y defenderme, pero mi hijastra seguía instigando, diciéndoles a sus abuelos que probablemente yo estaba engañando a su papá. Esto hizo que mi suegra explotara. Intentaron convencer a mi esposo de que yo definitivamente lo estaba engañando, y de que no era una buena pareja para él. Mi esposo ya sabía sobre el trabajo que yo hacía antes y me apoyó, lo que solo los enfureció más. Los padres de mi esposo se fueron abruptamente después de una gran discusión, durante la cual mi suegro llamó a mi esposo cornudo. Después de que se fueron, mi hermana se fue poco después para darnos tiempo de arreglar las cosas. Mi esposo llevó a Sofía a casa de sus padres por esa noche para poder hablar conmigo y calmarse. 2 días después, él trajo a Sofía de vuelta a casa, y habló con ella mientras yo estaba fuera. Le explicó que sabía todo sobre mi pasado y que siempre me había apoyado. Según él, ella se dio cuenta de que había cometido un error enorme. Lloró y se disculpó con él, y le dijo que su madre biológica le había contado sobre mi pasado. Al principio no le creyó, hasta que encontró las grabaciones. Mi esposo me llamó y me preguntó si quería hablar con ella, pero lo que no me dijo fue que él estaba a su lado y me tenía en altavoz. Terminé diciendo que no sentía ganas de estar cerca de ella, y que ya no quería ser su madre. Ella escuchó todo y empezó a llorar por teléfono. Me dijo que se iba a quedar con sus abuelos por un tiempo hasta que las cosas se calmaran. Acepté, y ese ha sido el arreglo hasta hace poco. Mis suegros ya han empezado a contar mis asuntos y a difamar mi nombre por esto, lo que me hace aún más enojada con ella, ya que ha tenido todas las oportunidades de corregirlos y no lo ha hecho. Sé que solo es una adolescente, pero no puedo obligarme a volver a como eran las cosas solo porque se disculpó. Por favor, un poco de ayuda sería agradable. ¿Estoy siendo demasiado dura? Editar, absolutamente no esperaba tantos comentarios tan rápido. Gracias por todas las respuestas amables, y a quienes realmente quieren dar su opinión y consejos sinceros. Perdón si no puedo responder a todos los comentarios. Los estoy leyendo todos y tratando de responder a ciertos comentarios para dar aclaraciones, pero quiero abordar algunas cosas aquí para despejar cualquier confusión. Tenía 20 años cuando hice mi primera película. Sí, los DVD existían en ese entonces. Me confunde cómo algunas personas piensan que los DVD pornográficos no existían en 2010. Sofía pudo encontrar el porno en línea usando la información del DVD. No sé los detalles de cómo lo hizo. Aunque, siendo realistas, no debería ser difícil de encontrar,
ya que yo misma he buscado mi contenido y lo he encontrado fácilmente. Su padre me dijo que ella había grabado la pantalla de uno de los videos. Conservé los DVD porque en algún momento me sentía orgullosa de mi contenido. Y mi esposo me había pedido que guardara algunos de los que a él le gustaban. Nunca pensé que mi hijastra revisaría mis cosas, así que no los quemé ni los escondí. No, esto no es una granja de karma ni lo que algunos están diciendo. Si no quieren creer la publicación, pueden pasar de largo. Ni siquiera sé qué hace el karma. Pero eso no viene al caso, jaja. No publicaré enlaces a mis películas antiguas. Estoy casada y me da igual si creen mi publicación o no. No odio a mi hijastra. Simplemente necesito tiempo para procesar las cosas. Sigo siendo un ser humano. La madre biológica de mi hijastra es amiga de mi exnovio, y él estuvo muy involucrado en ese momento de mi vida. Así es como ella sabe sobre mi pasado. Mi esposo no se lo dijo. Ella se enteró por un tercero. Daniel y yo estábamos saliendo cuando la madre de Sofía desapareció de la vida de mi esposo y dejó de visitar a Sofía. Sí, ella tenía 11 años. Salimos durante unos 2 años antes de comprometernos. Estuvimos comprometidos durante 1 año. Durante ese tiempo, mis amigos y yo nos obsesionamos mucho con Naruto y vimos la serie sin parar. Éramos cercanas antes de la boda. Decir que conectamos de inmediato es un poco exagerado, pero ella se encariñó conmigo bastante rápido después de que ambas descubrimos nuestro interés compartido. Intentaré actualizar lo antes posible, pero probablemente me tome algo de tiempo aplicar realmente los consejos de los comentarios. Y sí, la terapia es una opción. Actualización. Antes de comenzar la actualización, quiero dar algo de contexto sobre la madre de Sofía y mi relación con ella. Para efectos de la publicación y por comodidad, llamaré a la madre de Sofía María. Contexto. María y yo no tenemos una buena relación. Cuando María y Daniel estaban juntos, yo en realidad era amiga de Daniel. Nunca nos vimos de manera romántica en ese entonces, y nuestra relación era completamente platónica. Después de un tiempo, María empezó a sentirse incómoda con mi amistad con Daniel. En lugar de hablar conmigo directamente, empezó a preguntar sobre mí. Finalmente obtuvo información a través de mi exnovio y, cuando se enteró de que yo era una ex actriz porno, explotó. Me acusó de intentar seducir a su novio y me llamó peta y rompehogares, hablando mal de mí con algunos amigos en común de Daniel y míos. Daniel finalmente terminó con ella después de que empezó a amenazarme con violencia, y se convirtieron en copadres solteros de Sofía. Y solo para aclarar, nunca tuve una aventura con Daniel. Alrededor de 2014-2015, María empezó a salir con un nuevo hombre. No mucho después, se mudó rápidamente con él, exponiendo a Sofía a su nuevo novio en contra de los deseos de Daniel. El novio de María era extremadamente sospechoso y, por eso, Daniel discutía constantemente con ella sobre la seguridad de Sofía a su alrededor. Daniel a menudo amenazaba con mantener a Sofía alejada de María y, después de cada amenaza, Daniel no sabía nada de María durante semanas, a pesar del deseo de Sofía de ver a su madre. Incluso después de todos los límites que María cruzó, Daniel se mantuvo fiel a su promesa de no presentarme a Sofía hasta que estuviéramos comprometidos. Cuando finalmente nos conocimos, Sofía y yo nos volvimos cercanas. Esto enfureció a María, ya que no quería a una rompehogares en la vida de su hija. También resentía el hecho de que Daniel me propusiera matrimonio después de 2 años de relación, mientras que nunca le propuso a ella durante todos los años que estuvieron juntos. Un día, mientras recogía a Sofía de nuestra casa, empezó una discusión con Daniel. La discusión se volvió violenta rápidamente, y ella le dio una bofetada en la cara. Daniel perdió la paciencia y le dijo que no tenía permitido volver a su casa, o llamaría a la policía. María se fue furiosa y decidió dejar a Sofía en nuestra casa en lugar de recogerla, como estaba planeado. Cuando Daniel intentó contactarla más tarde, se dio cuenta de que estaba bloqueado en todas partes. Meses después, descubrió que ella se había casado en secreto con su novio sospechoso sin informar a nadie. Aunque los mensajes de Daniel no llegaban, Sofía a veces se comunicaba con su madre y sí recibía respuesta. A pesar de eso, su madre nunca hizo el esfuerzo de verla hasta 2024, que fue cuando mi esposo empezó a organizar encuentros para que su madre pudiera verla de nuevo. Ahora que el contexto está aclarado, esto es lo que pasó recientemente. Actualizaciones. Mi esposo habló con María sobre su papel en todo esto. Muchos comentaristas señalaron que Sofía estaba siendo influenciada por su madre, lo cual resultó ser cierto. María admitió ante mi esposo que le dijo a Sofía que yo le estaba siendo infiel. También le habló de mi pasado para vender la idea de que yo me acuesto con mucha gente. Mi esposo estaba increíblemente molesto y la llamó miserable e insegura. Aparentemente la enfrentó con dureza, y ella volvió a bloquearlo. Mi hijastra está viviendo en casa nuevamente. Llegó a nuestra puerta con una nota escrita a mano disculpándose conmigo por todo. Aunque todavía estaba muy herida por su numerito de Año Nuevo, no pude evitar sentir una emoción agridulce que me hizo llorar desconsoladamente.
En la nota, hablaba de todos los sentimientos que había guardado durante tanto tiempo. Escribió sobre cómo lloró cuando se enteró de que yo estaba engañando a su papá. Escribió sobre cómo lamentó el fin de nuestra relación, y lo molesta que estaba por su padre, diciendo que fue estúpida por creerle a su madre. También escribió que siempre me amó, pero que sentía que, con su madre de vuelta en su vida, se vio obligada a elegir. Aunque me consideraba su verdadera madre en el fondo, sentía que debía ponerse del lado de su mamá porque es su sangre. Le pedí que me explicara la nota y, junto con mi esposo, nos sentamos a hablar. Fue extremadamente emocional para todos nosotros, e incluso mi esposo empezó a llorar. Poder finalmente llorar y decirle lo mucho que me dolió su distancia fue un alivio. Fue mejor de lo que imaginé y ya no sentía enojo hacia ella. Todavía tenía algo de resentimiento, y no voy a fingir lo contrario, pero me sentí bien con la conversación. Ella se quedó esa noche, y, a la mañana siguiente, las cosas fueron un poco incómodas pero tolerables. Después de un día de incomodidad, tuvimos otra conversación sobre su madre. Me dijo que no quería cortar completamente con ella, pero que planeaba tomar distancia por un tiempo. Mencioné la terapia familiar, como algunos de ustedes sugirieron, pero me dijo que no era algo que le interesara, lo cual respeté. Actualmente estamos en términos de conversación incómodos pero civiles. No estoy segura de que las cosas vuelvan a ser como antes, pero soy optimista en que puedan mejorar. 3. Esta mañana me puse en contacto con los padres de Daniel con él a mi lado en el teléfono. Se disculparon de una manera extraña y poco entusiasta. Dijeron que no están de acuerdo con mi pasado, pero sí se disculparon por decir que estaba engañando a mi esposo. El padre de Daniel también se disculpó con Daniel por usar palabras hirientes hacia él. Nunca se disculparon por llamarme con nombres degradantes, lo cual me molestó, pero por ahora lo tomaré como una victoria. 4. Muchos comentarios criticaron a Daniel por cómo manejó la llamada telefónica. No estaba extremadamente molesta por eso antes, pero después de leer muchos comentarios me di cuenta de que fue una jugada bastante cruel. Hablé con él al respecto y se disculpó. Pensó que sería prudente que Sofía escuchara las consecuencias de sus acciones, pero no esperaba que yo dijera que ya no quería ser su madre. Lo perdoné, ya que hizo lo que pensó que era mejor en ese momento y, honestamente, yo también cometí un gran error al decir que no quería ser la madre de Sofía. Acepté ese rol cuando me casé con su padre. Así que no voy a guardarle rencor por ese breve momento, cuando yo también fui culpable de un error. Pero, honestamente, eso es todo. Intenté dar suficiente contexto para que las cosas no fueran demasiado confusas. Me disculpo por los errores gramaticales en mi publicación anterior y probablemente también en esta. Estoy intentando no usar ninguna IA para la edición, así que no será perfecto. No estoy segura de que haya algo más que actualizar después de esto. Pero gracias a todos los que llegaron hasta aquí, y gracias a todas las personas que se interesaron por mi vida, cara sonriente. Si llegaste hasta el final, gracias por escuchar. Siéntanse libres de compartir sus pensamientos en los comentarios, pero recuerden, esta es una historia de personas reales y dolor real. Cuídense, y gracias por escuchar. Si llegaste hasta el final, gracias por escuchar. Siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios, pero recuerda, esta es una historia de personas reales y dolor real. Cuídate y gracias por escuchar.